Lo tengo. Ya estamos en vivo por el canal de YouTube de Press Coaching. Muy buenas noches, bienvenidos. Unos segundos antes arrancamos, ¿eh? Tal vez la ansiedad del webinar que vamos a vivir. Mi nombre es Fernando Girasol, como cofundador y director editorial y periodístico de Press Coaching, les doy la bienvenida a este webinar, ¿sí? Donde vamos a tener la presencia especial de Daniel Colombo. Daniel Colombo, yo creo que todos los que están aquí pasaron por el Simposio Internacional de Comunicación en la Era Digital, pero si así no fuera, y si no conocen de Daniel Colombo, les voy a contar. Daniel tiene más de 30 libros publicados, es LinkedIn Top Voice, una de las voces más escuchadas en esa red profesional. Tiene más de 100.000 suscriptores en su canal de YouTube. Es uno de los generadores de contenido que yo más admiro y modelo. Si pasan por las cuentas y por la página, por danielcolombo.com, van a poder apreciar esto que les digo. Publica permanentemente en distintos medios, tanto de Argentina como del resto del mundo. Por eso es una voz calificada para contarles a todos ustedes justamente cómo medir el éxito de una marca personal, de una marca profesional. Así que ya le estoy dando la bienvenida al queridísimo Daniel Colombo. Dani, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Estás muteado, Dani. Sí. En la Ahora era sí. tecnológica esto puede pasar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas tardes a todos, a todas también, desde cualquier lugar donde nos estén viendo. Estaría buenísimo que en el chat aquí en YouTube nos pongan desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando. Si tienen preguntas las pueden ir haciendo durante este webinar que vamos a compartir sobre un tema que hoy es estratégico. Les cuento un secreto, tanto Fernando como yo, como otros de los formadores de una certificación internacional que estamos lanzando ahora, que es cómo comunicar para personas emprendedoras que quieran comunicar su proyecto y que no saben bien cómo captar clientes y demás. Algunos de nosotros trabajamos también con Borja Vilaseca. Borja es un gran referente a nivel internacional, fundamentalmente en el tema de eneagrama y de desarrollo personal en general. Tiene su empresa que se llama Cuestiona con cada kilo, y nosotros como formadores estamos ahí también dando nuestros seminarios y nuestros bloques de acompañamiento a los alumnos, no solamente de Argentina, en este caso estoy en Argentina, Fernando también, y todo nuestro equipo de base también está en Argentina, sino también que hay versiones de Latinoamérica, versiones europeas, y en mi caso participo en todos los programas de Cuestiona con bloques y también en las versiones europeas, no solamente de América Latina. Y Borja tiene una frase que dice: la marca personal es hoy lo que era el currículum hace 25 años. Y agrega, y también lo que era tu título profesional de la universidad. Exagerado o no, esta afirmación de Borja nos lleva a pensar en la importancia de la comunicación de lo que nosotros hacemos. Si no, nadie se entera, nadie nos puede contratar, nadie nos puede llamar, nadie nos puede enviar un mail. Somos invisibles ante el mundo, prácticamente. Y cuando digo esto, te lo digo con cierto conocimiento de causa, porque yo trabajo en el mundo de la comunicación desde muy pequeño. Empecé a los 8 años en una emisora de radio de mi pueblo. Ahí ya ganaba mi sueldo, entonces siempre digo un poco riéndome de la situación, que empecé a trabajar profesionalmente a esa edad. Y ya a esa edad tomé conciencia del valor de la comunicación para lo que nosotros hacemos. Y esto no lo pensaba contar, pero recuerdo ahora, por ejemplo, cuando tenía 9 años, una vez pasa un directivo de un canal de televisión de la ciudad de Argentina, que hoy es la televisión pública, en aquel momento era Canal 7, van a hablar con mis padres. Yo soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, un pueblo muy pequeño, Maipú, que tiene 8.000 habitantes, y van a hablar con mis padres porque se habían enterado de la revolución que de alguna manera estaba haciendo ese programa de radio diario de media hora, con este pibe de que tenía 8 o 9 años y lo conducía, lo producía y demás. ¿Cómo había llegado ese ruido a los oídos de estos directivos de un canal de televisión en la ciudad de Buenos Aires? Muy bien no lo sé, probablemente a través de alguna nota periodística o algún premio que recibí en esa época, pero imagínense que desde ahí en adelante se va construyendo lo que hoy conocemos como marca personal. No es nada nuevo.
porque en realidad el posicionamiento profesional es algo que siempre estuvo, solamente que en esta era hiperconectada, donde estamos muy visibles a través de las redes sociales, a través de internet, y tenemos muchos recursos para compartir contenido de valor, esa experiencia de la marca personal es lo que te hace que te distingas, es lo que genera cierta preferencia en vos en vez de otro profesional. Por ejemplo, yo recibo, la verdad que tengo la gran bendición de tener mucho trabajo siempre, y hoy recibo, por ejemplo, un correo de otra persona de Chile que buscaba un entrenamiento muy específico en un tema que yo abordo y que soy experto en ese tema y que lo necesitaba tomar. Entonces, fíjense cómo hoy nuestra marca personal, bien consolidada, bien proyectada, bien comunicada, nos permite atravesar fronteras. Y ahí se va multiplicando lo que nosotros vamos a explorar esta tarde, que son las formas de medir cómo nuestra marca personal está funcionando o no. Entonces, si por ejemplo tenés alguna duda sobre lo que es marca personal, lo vamos a revisar en un momento. Si te gustaría saber cómo medir tu marca personal, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Las puedo hacer mejor? ¿Qué se me puede ocurrir para innovar en mi segmento que hay tanta competencia? Lo vamos a ver también durante este webinar. Y te quiero invitar también a que te quedes hasta el final, porque al final vamos a presentar una novedad muy importante que la va a anunciar Fernando con relación a un programa que estamos lanzando, que es la primera certificación internacional en comunicación para emprendedores de todo tipo de actividades, pero sobre todo afines al mundo del coaching. Personas que vienen de la programación neurolingüística o de cualquier tipo de psicoterapias, o personas que son reikistas o del yoga. Todas esas personas van a encontrar un método armado a través del cual te vamos a ir guiando profesionales de aquí y del exterior para que puedas ir conformando este paso a paso de mejorar tu oferta de valor a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, lo que no comunicamos realmente queda totalmente desapercibido, pasa totalmente desapercibido en el mundo. Es como si no existieras directamente. Y yo sé que es muy duro escuchar esto de si no estás comunicando es como que no existís. Sé que es duro porque yo estuve también en ese lugar. No siempre tuve mi marca personal posicionada, no siempre tuve la cantidad de libros que tengo actualmente. Comencé con el primer libro donde me rebotaron en 27 editoriales y la número 28 me dio la oportunidad de publicar. Es decir que tranquilos, sin ansiedad, tomándolo con paciencia, se puede ir construyendo una marca personal. No es necesario tener de arranque un gran despliegue de herramientas, simplemente con que sepas en qué canal comunicar. Le llamamos canal a la vía, al medio, a la forma en que te vas a dar a conocer, y teniendo muy en claro tu oferta de valor. La oferta de valor es el diferencial que vos tenés por sobre tu competencia para que te tengan siempre en la mente, que es donde se forma la preferencia. Y a partir de ahí, con el correr del tiempo, vas a forjar también lo que llamamos tu reputación personal. La reputación es la percepción que se hacen las personas a través de tu trabajo, aunque no te conozcan, y te empiezan a seguir. Por eso a veces muchos de nosotros, o los que estamos activamente en redes sociales, por ejemplo, o en LinkedIn, que es una red de la que soy embajador, como comentaba Fernando, recibo mensajes de personas que dicen: te vengo siguiendo hace 5 años, me encanta lo que haces, quisiera conversar porque tengo una necesidad puntual para tal cosa en mi empresa. Y ahí aparece la oportunidad de la conversión. Le llamamos conversión a cuando esa consulta, que aparentemente era como menor, ¿sí? Como una persona que me seguía, que me quería hacer una consulta para su empresa, yo lo puedo convertir en un cliente para mí. Y ahí surge el negocio. En este caso yo tengo un negocio que a tiempo completo me dedico a mi actividad de coaching ejecutivo, me dedico a CEOs, alta gerencia y equipos en Argentina y en otros países. Tengo mi división de mi unidad de negocio de speaker, de conferencista,
doy aproximadamente entre 80 a 90 conferencias al año, ya este año llevo más de 60 que doy dentro y fuera de Argentina también. Tengo la unidad de negocio de los libros, donde tengo 31 libros publicados, que están muchos en librerías, pero también muchos en un acuerdo que hice con Amazon. Tengo mis podcasts, justamente ayer estrenamos un capítulo especial dedicado a Lionel Messi, a propósito de su despedida del Barcelona, y lo pueden escuchar en Spotify, por cierto, producido por Witoker. Es decir, que tengo un ecosistema armado que no es necesario que hagas todo eso que hago yo en este caso, pero lo he conseguido a lo largo de los años. Imagínense yo que en este caso personal tengo una carrera de muchos años, ya van casi 30 años dedicado a lo que es el mundo del coaching. En esa época no se llamaba coaching tan popularmente como ahora, era gestión del cambio, y me fui formando y casualmente hace una semana terminé una nueva certificación con ICF. Ya tengo otras certificaciones con John Maxwell en Estados Unidos, otra certificación en neurocoaching. Es decir, que también es muy importante en el proceso de marca personal el tema de tus avales, el tema de tu formación, el tema de qué ofertás al mercado y cuál es la forma en que lo comunicas y lo das a conocer. En este programa que hemos armado, que es maravilloso y del cual Fernando va a brindar más detalles al final, te vas a enterar el paso a paso de cómo poder construir una carrera exitosa para donde sea que la quieras rumbear, como decimos habitualmente. Quisieras potenciar tu carrera como speaker, como conferencista, eso es una línea de trabajo. Querés potenciar tu carrera como coach o como terapeuta o como brindar servicios de bienestar, esa es otra línea de trabajo. Y para todo esto hay que seguir una estrategia. Si no hay una estrategia definida, es muy probable que tu mensaje quede muy confundido entre lo que hacen todas las demás personas. Yo sé que para muchos de ustedes puede ser un poco tedioso el tema de la marca personal, primero porque no se entiende muy bien qué es la marca personal, y por eso hoy preparé un material especial que te quiero compartir. Lo voy a revisar muy rápidamente para ir al punto, cómo medimos el éxito de nuestra marca personal. Sin embargo, me pareció importante mantener una visión general de lo que es la marca personal para aquellos que recién están comenzando, y lo vamos a hacer dándoles primero la bienvenida a nuestra Academia de Prensa y Comunicación. Los invito también a seguir la cuenta de Instagram de la Academia, que se llama Academia PI con YC, Academia PIC en Instagram, y ahí se van a enterar de todas las novedades que tenemos para comunicar. Hoy vamos a hablar de cómo medir la marca personal, y probablemente cuando me escuchabas hablar hace un rato, contándote todo lo que hago, y te conté solamente una partecita, porque por ejemplo me olvidé de contarte que tengo unos microprogramas en los buses, en los colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Hay más de 1.200 colectivos, tanto de Buenos Aires, hay muchos de Córdoba también, que pasan unos microprogramas míos, y también estoy en el subte de la ciudad de Buenos Aires durante las 24 horas, difundiendo la actividad con tips, con consejos, con orientación, todas cosas relacionadas con mi actividad. De hecho, ayer recibí un mensaje por Instagram que respondo personalmente. Mi Instagram es daniel.colombo, donde una persona de Perú me decía si servía lo de los colectivos, lo de los buses urbanos en Buenos Aires, si servía como publicidad. Y yo realmente le contestaba que no estaba haciendo publicidad en los buses, simplemente estoy compartiendo contenido. Y eso es una estrategia de marketing de contenidos. Así se llama técnicamente. Es decir, que a partir del contenido que yo divulgo, genero un interés a raíz de lo que voy haciendo, los temas que abordo, la forma en que me expreso, el lenguaje que utilizo, la cercanía que puedo generar con las personas. Todo eso es una puesta en valor que necesitas considerar para tu marca personal. Y cuando te decía recién que por ahí algunos estaban un poco como, wow, todo lo que hay que hacer, bueno, es como este pelotazo que está recibiendo este señor en la foto, donde se ligó un buen golpe, y todos hemos ligado algún golpe en algún momento cuando empezamos a trabajar nuestra marca personal, ya sea porque no teníamos una estrategia, porque no sabíamos cómo hacerlo. En mi caso, tengo 59 años, no soy una persona nativa digital, pero realmente amo la tecnología, entonces me encanta explorar, conocer aplicaciones nuevas. Tengo una amiga
que es un poco más joven que yo, que es periodista, muy conocida, con la que intercambiamos, uy, descubrí esta aplicación para hacer tal cosa, descubrí esta aplicación donde puedo grabar con un fondo de croma, que es cuando le metes una foto atrás, pero se hace sobre un fondo blanco, no sobre un fondo verde. Es decir, que siempre voy buscando recursos y a mí me encanta la tecnología. Entonces, no te desanimes si los primeros pasos por ahí son como un pelotazo en tu cara, porque es probable que empieces a publicar o que empieces a divulgar tus piezas o a crear tu comunicación, tu perfil, tu Media Kit. Un Media Kit es como una pieza de comunicación donde vos mostrás lo que estás haciendo para un posible anunciante. Eso sucede también, que me contactan a esta altura de la carrera muchos anunciantes, tanto de acá como del exterior, para invitarme a participar de algunas campañas de ellos. Y eso obviamente forma parte también de mi negocio. Probablemente has visto mensajes donde yo en general siempre hago todo lo que es editorial, todo lo que es el contenido lo hago yo. No permito que lo hagan las agencias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo necesito mantener con la comunidad, que es lo que más valoro, lo que he ido construyendo a lo largo de los años, una fidelidad que si yo veo que alguien habla en un lenguaje que no es el apropiado, probablemente la comunidad enseguida se da cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con precisamente nuestra comunidad, responder todos los mensajes, estar presente todos los días con contenido, estar atentos para felicitar, para alentar, para agradecer. Esas son cosas fundamentales. Fíjense, por ejemplo, en el canal de YouTube, yo recibí a fines del año pasado una placa de YouTube por haber superado los 100.000 suscriptores, ya estamos llegando a los 170.000 en YouTube. Son aproximadamente 600, entre 600 y 1000 comentarios por día en todos los videos que tengo en YouTube. Por supuesto que no lo hago yo ese trabajo de responder todos los comentarios, tengo una persona que colabora conmigo. Lo que son comentarios generales, lo que son comentarios bien específicos, los respondo yo personalmente, pero si me escribís por Instagram te voy a responder yo, por mi Facebook, que tiene 380.000 seguidores también. Entonces, fíjense cómo con el tiempo, o por Twitter estoy cerca de los 200.000 seguidores, imagínense que se arma un ecosistema donde voy comunicando la oferta de valor que hago. Fíjense la cara de este señor, probablemente algunos lo conocen, otros no lo conozcan. Bueno, este señor es el dueño de Amazon y es una de las figuras más resonantes en el mundo porque suele salir casi todos los meses, y digo casi porque este mes de agosto no salió primero en el ranking de los millonarios más millonarios del mundo, sino que fue superado por otra persona, pero en este caso Jeff Bezos siempre está ahí arriba en el ranking con su empresa Amazon, que es conocida internacionalmente y que es una empresa basada en la tecnología y basada en acercar productos a los mercados. Y él dice que la marca personal es lo que las demás personas dicen de vos cuando vos no estás presente. Quiere decir que hay una percepción que se genera a través de tu accionar, de tu compartir, de tus posteos, de tus charlas, de la forma en que interactúas haciendo networking con otras personas, conectándote en redes de contactos, que te distingue de los demás. Y es eso lo que queda grabado en la mente subconsciente de las personas, que es la parte de la mente que tiene los sentimientos y las emociones, para que seas una de las primeras opciones en las que las personas piensen a la hora de buscar tu marca, tu producto o tu servicio. Por eso es que cuando las personas dicen no tengo clientes, siempre me animo a retarlos en el sentido de desafiarlos, de pensar si realmente están haciendo todo lo necesario y más en términos de comunicación. No es necesario hacer de todo, pero con que hagas una cosa muy bien hecha estratégicamente, eso te va a traer en corto tiempo un resultado comercial que podés capitalizar. Hoy vamos a revisar algunas de esas estrategias. Entonces, ¿qué es una marca personal? Y voy a hablar en unos términos que más de marketing, más que de coaching. Entonces probablemente capaz que te hacen un poco de ruido adentro tuyo, porque mucha gente dice, ¿cómo voy a hablar de yo, sociedad anónima? ¿O voy a hablar de plata o de negocio si yo lo que quiero hacer es cambiar el mundo? Y es una misión súper loable, pero nadie dice que debas cambiar el mundo no recibiendo ingresos. Entonces, si querés vivir de tu actividad, si querés profesionalizarte, si querés escalar al siguiente nivel de clientes, porque al comienzo todos tuvimos clientes
que eran de determinado perfil, el que nosotros estábamos de alguna manera captando en ese momento, porque hay una vibración que se transmite y que se pone en juego cada vez que salgo al mercado. Con el paso del tiempo, más experiencia, clientes que te refieren, vas entrando en otros segmentos y vas creciendo en tu calidad de clientes, y vas en un proceso que lo vamos a ver en un momento más, que es el proceso donde vos te das cuenta que tu marca está más madura, que la gente la reconoce, que le gusta, que la sigue, y por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque la marca personal somos nosotros, es nuestro nombre, apellido, es como poner esto que está acá, nuestra huella digital en cada una de las acciones que hacemos. Entonces, pensemos en esto. Somos nuestra propia marca. Incluso te diría que si trabajás, por ejemplo, tenés un centro de yoga que tiene un nombre comercial de fantasía X y sos el fundador o la fundadora, sos tu propia marca. Entonces, saben que el centro es de tal persona y ahí está la responsabilidad añadida con tu marca personal. Entonces, la marca personal, para que quede claro, no es solamente un conjunto de imagen, por ejemplo, en las redes sociales, no es solamente un logotipo, no es solamente un color. La marca personal nace de lo que vos sos, exactamente de tu ser, y es eso lo que después formateás y pones en valor para comunicarlo y captar la atención de los nichos de mercado a los que te quieras dirigir. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta acá? Me encantaría que me hagan saber cómo vamos, que puedan mandar un mensaje acá en el chat de YouTube, que con mucho gusto nosotros vamos a ir compartiendo las preguntas y también respondiéndolas aquí en vivo y en directo. Así que muchas gracias por acompañarme hoy. Miren este gráfico. Es de una persona que a mí me encanta, es un español, se llama Alfonso Alcántara, como figura aquí debajo, y presenta algunas diferenciaciones entre confusiones que hay frecuentemente cuando hablamos de la marca personal. En la marca, digamos, yo estoy diciéndole al mundo, yo soy un profesional, es decir, que estoy mostrándome como un profesional, poniendo en juego mis dones, mis talentos, mis habilidades, y es eso lo que tengo para ofrecer al mundo. Ahora, si yo encarara esto desde el lado de la publicidad requiere repetición. Fíjese que acá dice, soy un profesional, soy un profesional, soy un profesional. No hay publicidad que no requiera de repetición. Por eso, por ejemplo, si contrataras publicidad en una red social como Instagram para potenciar tener más seguidores en tu cuenta, vas a tener que hacerlo con continuidad. No te sirve de nada hacerlo un solo día porque la publicidad es repetición. En cuanto a reputación, fíjense que acá cambia la perspectiva. Viene otra persona y dice, pareces un profesional. Quiere decir que en la reputación aparece esa percepción externa acerca de tu trabajo. Respecto al posicionamiento, que es otro tema que trabajamos muy ligado a la marca personal, es busqué un profesional y apareciste tú. Si hoy buscas, por ejemplo, coaching, Argentina, Buenos Aires, motivación, probablemente te va a aparecer una lista entre la que estoy incluido en Google, ¿sí? Y estoy entre los primeros lugares, no te diría el primer lugar, pero sí, primero va a haber un montón de avisos de escuelas de coaching y demás, y después va a aparecer una lista de profesionales como yo, de colegas, que dan con ese parámetro. Ese posicionamiento, que técnicamente se llama posicionamiento SEO, es lo que le permite a la inteligencia artificial de Google y de todos los buscadores que vos te posiciones cada vez más alto. Y ahí viene un aspecto muy interesante relacionado con la marca personal, la generación del contenido. Porque el contenido es lo que a vos te permite ir posicionándote cada vez más en ese ranking donde vas ganando posiciones. Cada vez que tu nombre aparece, por ejemplo, en un medio local donde diste un reportaje un día, y eso está en internet, hace subir un puntito ese posicionamiento tuyo dentro del SEO, dentro de esta ingeniería de posicionamiento. Es muy importante, porque si te lográs estar entre los primeros lugares de los más buscados, vas a ser de los primeros en ser contactados. ¿Sí? Funciona así. Vamos después al contenido. La gente puede decir, publicás como un profesional. Y acá, paréntesis enorme. Cuidado, por favor, con lo que publican. Cuidado con los textos, cuidado con la ortografía, con la gramática, con textos que no se entienden, con ser muy herméticos en el lenguaje. El lenguaje tiene que ser llano, abierto, que conecte con las personas. Cuidado con esos detalles.
buenas imágenes, trabajar en lo posible con un diseñador profesional que te acompañe, trabajar tal vez con un community manager, que sea la persona que te oriente sobre sacarle el jugo a todos los recursos de tus redes sociales, eso sería ideal. Pero no nos quedemos solo con las redes sociales porque hay otros factores que también influyen en la construcción de tu marca personal. Otro ítem que pone Alfonso acá, networking, redes de contactos. Me dijeron que eres un profesional. Es decir, hay alguien que pasó la voz y dijo, no, para este tema, llamalo a Daniel Colombo. Antes de ayer recibí el llamado de una persona que conozco, que había tenido una charla conmigo hace un tiempo por un posible trabajo, que no se había concretado, me vuelve a llamar y me dice, ineludiblemente necesito tener una conversación con vos porque di otros pasos, pero no me resultaron. No me quedé conforme y estoy segura que es una mujer, en esta charla voy a tener más claridad acerca de lo que necesito trabajar. Entonces, fíjense cómo se van entretejiendo las relaciones y esa permanencia en el tiempo te va posicionando en un lugar donde después empiezan a llegar este tipo de convocatorias. Y después el aspecto de la profesionalidad o profesionalismo, que la gente dice, bueno, sos un profesional en esto. Quiero marcar muy bien que ser un profesional, tener un título o tener una certificación de coaching, de cualquier escuela, cualquier corriente, no significa que tengas profesionalismo. El profesionalismo es una cosa, tener un título es otra. Que salgas de la facultad, por ejemplo, con un título abajo del brazo, no significa que seas un muy buen, que tengas profesionalismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto porque lo que la gente busca hoy es profesionalismo, ¿sí? Además del título, del conocimiento, profesionalismo. Y eso se trasluce de la A a la Z en todo lo que hagas a través de tu marca personal. Entonces, vamos a revisar rápidamente esto y ya nos metemos con los tips del día de hoy. Aprovecho una breve pausa, a ustedes también les doy una pausa porque estoy hablando acá como loco. Acá me pasan una pregunta de Carmen Torresazo, dicen, ¿qué te basás cuando escribís un tema? O sea, la fuente. Bueno, la verdad que yo ando siempre con una libretita, cuando voy en un taxi con el celular, y a veces leyendo, a veces viendo una serie en Netflix, aparece un concepto, un diálogo que me disparó una palabra, o leo o mirando las redes sociales. Yo todos los días tengo por rutina, además de meditar, me levanto muy temprano, tengo 15 minutos de lectura a primera hora del día, por lo menos, y siempre ahí me inspiro en algo de los libros donde estoy leyendo y voy anotando y bajando ideas. Es decir, que yo no agarro el tema clásico de, por ejemplo, te voy a explicar, si sos coach, ¿no? Te voy a explicar lo que es la rueda de la vida. No está mal explicar lo que es la rueda de la vida, pero hay muchísimos otros temas que podrías agregar valor, porque la rueda de la vida ya está bastante gastada, ¿sí? Se ha gastado precisamente la rueda de la vida. Entonces podríamos hablar de otras cosas. Siempre basándote, y yo por lo menos lo hago basándome en mi propia experiencia, cosas que probé y sé que funcionan. No transmito nada que no sepa que funciona. No transmito nada de teoría. Todo lo que yo transmito en todos los lugares donde me encontrás es eminentemente práctico, y lo he vivido yo y lo he probado. Te recomiendo un libro porque lo leí, no te lo recomiendo porque me lo mandaron y me sentí obligado a agradecerlo, digamos, o a recomendarlo. No, todo lo contrario. Por ejemplo, yo escribo todas las semanas en 20 medios de acá y del exterior, medios importantes como Infobae, el diario El Cronista, como Entrepreneur, que es el principal medio de emprendedores a nivel internacional, o el diario El País de España, y publican mis notas todas las semanas, entonces produzco mucho material. De ahí también es que tengo mucho contenido para poder compartir, porque a mí me gusta escribir, a otros les gusta hablar, a otros les gusta grabar videos. Entonces hay que buscar para Carmen y para todos el don que tenés, qué es lo que te sale mejor, qué es lo que te sale más fluido, para poder enfocarte ahí en prioritariamente el contenido que compartirías. Vamos a revisar esto rápidamente juntos y sigo esperando también, por supuesto, sus preguntas, sus aportes. Para mí son súper importantes y valiosos para que se lleven algo de contenido rico, para que lo puedan aplicar inmediatamente. Entonces, ¿qué es la marca personal? Por un lado, lo que soy, mi visión, mi misión, mis valores. Para mí los valores son muy importantes, son pilares fundamentales en la construcción de ese profesionalismo del que te hablaba.
Lo que yo hago a partir de los estudios que tengo, la experiencia y las competencias, es decir, las habilidades que yo he desarrollado. En mi caso, yo me dedico al mundo empresarial y al mundo de los ejecutivos. También soy entrenador en oratoria, también en media training, que es entrenar a voceros para que hablen ante los medios de comunicación, y todo mi universo de contenidos y temas van alrededor de estos aspectos. Lo que digo, ¿sí? La manera, el tono, mi comportamiento, incluso mi comportamiento fuera de lo que yo estoy mostrando, mi vida, tiene que ser congruente. Yo necesito vivir en congruencia con lo que estoy transmitiendo. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de productividad y decirle a las personas que tienen que ser puntuales si yo no soy puntual. O no puedo hablar de abundancia si no tengo para pagarme lo mínimo en mi vida. ¿Comprenden? Hay un aspecto de coherencia y concordancia que eso se transmite y se ve. Por eso, mucha gente que ves en las redes sociales no le crees tanto porque no son concordantes cuando los ves de pronto en un vivo o ves una fotografía de ellos siempre exhibiéndose con frases y demás, pero ves como que no hay mucha concordancia entre la vida que muestran y lo que realmente transmiten desde el contenido de base, que es un contenido que nace más del ser y del hacer, por supuesto, ¿sí? Y también dónde y con quién estoy, qué redes de contacto hago, cómo me abro al mundo, cómo me nutro de experiencias de otros colegas, cómo me planto frente a la comunidad a la que yo quiero impactar, cuál es el segmento del mercado en el que yo me quiero mover. Hoy te diría que no es recomendable querer abarcar todos los segmentos de mercado o decir que yo hago todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque probablemente te vas a quemar. Entonces es preferible siempre ofrecer uno o dos servicios. En mi caso yo tengo como un abanico de servicios que he ido desarrollando a lo largo de los años. Esto no es una construcción inmediata. Cuando empecé hacía una sola cosa. Entonces con el tiempo fui adquiriendo destrezas, competencias y habilidades. Todo esto se refleja en lo que aquí abajo puse, mi oferta de valor, que tiene que ver con mi producto, con la calidad de ese producto, con cómo lo armé en términos de negocio, el plan de negocio que tengo. Si no tenés un plan de negocio, te diría que lo diseñes, porque tener tu actividad de cualquier tipo es tener un negocio, ya sea que trabajes por tu cuenta, autónomo como soy yo, o que tengas, por ejemplo, un centro abierto al público. Es un negocio. Entonces necesitas tener un plan de negocios. Necesitas saber cuánto querés ganar, cuánto querés cobrar, cuántos ingresos necesitas tener para poder rentabilizar tu negocio, tener asesoramiento financiero, asesoramiento jurídico, es decir, armarlo bien, como si fueras a poner un negocio de cualquier otro rubro. Y también acá pongo el tema de los ingresos, que no es menor, porque no hay que despreciar el tema de que necesitamos sentirnos recompensados, no solo por la satisfacción de hacer lo que hacemos, sino también por esa recompensa económica que recibimos. Si no tenemos la recompensa económica, probablemente nuestro proyecto se va a ir pinchando. Entonces vamos a repasar ahora estos 10 indicadores para medir el éxito de tu marca personal. Recuerden que me pueden dejar sus preguntas acá, las voy a compartir, me encantaría responder. Vayan dejando las preguntas porque después vamos a tener un cierre y no va a haber mucho espacio más para compartir, así que les sugiero que vayan dejando las preguntas ahí en el chat de YouTube. También, ¿qué te parece el contenido que estoy compartiendo hoy, que estamos compartiendo en equipo de todos los que hacemos este máster, te diría, en comunicación para emprendedores? Vamos a ver estos 10 KPI, después te voy a dejar una placa al final para que la puedas fotografiar, la puedas captar, los tengas a los 10 juntos, pero quiero tomar un momento así, cara a cara, para explicártelo más profundamente. El primer KPI, el KPI es una sigla en inglés que sería Key, que es llave, Performance Indicator, ¿sí? Como el indicador clave de que estás dando en el clavo con tu marca personal. Un indicador. Entonces, el primer indicador es que cuando vos estás haciendo bien tu marca personal, bien tu trabajo, y no importa si estás comenzando, y no importa la cantidad de seguidores que tengas en las redes sociales, o no hace falta que hayas dado muchos cursos, pero el primer indicador es que empezás a recibir ofertas de proyectos.
dicen, ¿por qué no llamamos a Carmen para que nos acompañe en este proyecto? Porque tiene tal cualidad, tal don, tal conocimiento que puede ser importante. Entonces ahí aparece la posibilidad de armar, por ejemplo, un grupo interdisciplinario donde van a ofrecer un producto al mercado, o pueden de pronto invitarte a ser panelista en una conferencia, en una charla, y por todo eso que al principio tal vez no lo cobres, pero te va a dar relevancia y visibilidad en esta tarea de hacer tu marca personal. Te quiero aclarar que yo no soy muy amigo de lo gratuito. Yo tengo un porcentaje de mi tiempo, que es el 10% de mi tiempo, que lo dedico a dar servicio gratuitamente. Dar servicio gratuitamente es, por ejemplo, esto que estoy haciendo hoy, donde yo no percibo ningún tipo de remuneración por lo que estoy haciendo, o lo que hago, por ejemplo, con ONGs de aquí del exterior, o cuando asesoro a algún tipo de proyecto en particular que a mí me interesa aprender también de esas cosas. Bueno, esas son parte de mi 10% que yo dispongo de mi tiempo total, de mi agenda total, para dar servicio a otros. Y eso a mí me permite también ir elevando los niveles de reputación. Pero no te recomiendo que trabajes gratis. Alguna contraprestación tiene que haber. Y no estoy hablando de dinero. Tal vez la contraprestación es que te paguen el café. O tal vez la contraprestación es que te inviten a almorzar después de dar una charla. Pero algo tiene que haber para que vos no sientas que todo tu esfuerzo lo estás haciendo gratis. Hay un artículo que escribí en mi web, en danielcolombo.com, que lo vas a poder ver, que se llama Cómo dejar de trabajar gratis. Y me parece que es importante que lo veas. Y hay otro que escribí que te puede interesar, que se llama 13 formas de ponerle precio a tu trabajo. 13 formas de ponerle precio a tu trabajo. Todo ese contenido lo encontrás en el buscador adentro de mi web, danielcolombo.com. Hay una lupa, ahí pones esos títulos, o precio de mi trabajo, cosas por el estilo, y te aparece el artículo. Hay 1500 artículos ahí para que puedas ver. Segundo indicador, muy importante, convocatorias para trabajar. Es decir, ahí ya te llama alguien para trabajar, quiere decir que va a ser remunerado. Por ejemplo, te puede llamar una empresa, te puede llamar un colega que te diga, mira, vos sos muy bueno en tal aspecto, estoy haciendo un proyecto con tal empresa, me gustaría si podés venir a participar un día a dar un bloque de tal cosa, o que me puedas reemplazar un día en un programa que estoy dando, que yo no voy a poder estar presente y me gustaría que ese día puedas dar tal tema y te voy a pagar tanto. Es decir, que se empieza a correr la pelota, como decíamos habitualmente, o correr la voz, para que te empiecen a convocar para trabajar. Te puedo asegurar que el boca a boca, por ejemplo, representa un porcentaje muy, muy alto de la captación de clientes. Es decir, cliente satisfecho es cliente recomendador. Por eso hay que tener mucho cuidado de no tomar cualquier cliente si no estás seguro que vas a poder dar un excelentísimo servicio. No digo excelente, excelentísimo servicio con todos tus diferenciales. Eso es lo que aprecia hoy el cliente. En mi caso, te voy a revelar algunos secretos. Yo hago un servicio totalmente personalizado, es un traje a medida. ¿Sí? Es un traje a medida. Doy, por ejemplo, seguimiento de manera que prácticamente nadie la da en el mercado. Doy garantías que nadie da en el mercado. O sea, tengo desarrollado una serie de cosas que fui probando, ensayo y error a lo largo de los años, que distinguen mi trabajo por ahí el de otros colegas. Entonces, es muy importante que detectes cuáles son esos diferenciales para que estos indicadores KPI empiecen a aparecer más pronto de que tu marca personal va rindiendo frutos. Tercer indicador muy importante, la adquisición de nuevas habilidades y competencias. El mundo, no es nada nuevo lo que voy a decir, pero está cambiando de una manera súper acelerada, donde todo lo que conocíamos hasta hace 2 años, hoy ya no sirve más. Te lo digo yo que soy entrenador de liderazgo en enormes compañías globales y de grandes figuras internacionales de fama mundial, y muchísimos conceptos que venía enseñando hasta el año pasado ya quedaron completamente obsoletos. Entonces me tengo que actualizar permanentemente y eso es lo que hago. Yo todos los años tomo 1 o 2 cursos que son certificados, certificaciones, diplomados, talleres, indago cosas. Hace poco, por ejemplo, mirá, yo escribo mucho, como te decía, y sentía que tenía una falencia en los títulos que yo le ponía a mis artículos. Y a través de una editora de un medio de comunicación, le pedí si me podía contactar con alguien que me pueda hacer un coaching en títulos.
para aprender a titular mejor mis artículos. Y tomé un coaching y lo pagué, y bastante costoso, para que 2 periodistas profesionales me pudieran transferir parte de su experiencia en un mentoring, que en ese caso fue sobre cómo escribir mejores títulos en los medios. Entonces, hay que pulirse, hay que seguir formándose, no nos tenemos que quedar con lo único que aprendimos en nuestra carrera y con eso es suficiente, porque hoy no alcanza. Por ejemplo, en términos de comunicación, sería realmente imperdonable que no te entrenes. Te tenés que entrenar. ¿Te da miedo hablar en cámara? Entrenate a hablar en cámara. ¿Te da miedo hablar en público? Entrenate en oratoria. ¿Te da miedo escribir, mostrarte en un video? Bueno, empezá a practicar grabándote todos los días y publicar el mejor video que puedas, pero hay que hacerlo. Pensarlo no lo hace. Tener la intención no lo hace. Solamente hacerlo lo hace. Entonces, pensá bien de si tu negocio no está rindiendo, si no está saliendo adelante, cuántas limitaciones propias tal vez están interfiriendo en llevar adelante esa potencia que tenés para comunicar, pero que no lo estás haciendo. Por eso hemos creado este programa del que Fernando te va a contar al final, donde vas a encontrar todo esto que te cuento, pero multiplicado muchísimo más a lo largo de los meses, como píldoras que vas a ir tomando para fortalecerte y para estar vitaminas de conocimiento para que estés cada día más fuerte desde el punto de vista de la comunicación. Vamos con el cuarto indicador para saber si tu marca personal va funcionando. Obviamente va a haber un aumento de seguidores en tus redes sociales y vas a empezar a recibir más mensajes. Esto es algo que te quiero aclarar, que por favor no te decepciones, te lo digo con conocimiento de causa. Los comienzos son muy duros. Uno piensa, me estoy matando haciendo contenido, estoy creando cosas que me parece que están muy buenas y probablemente sí estén buenísimas, y la verdad que obtengo 2, 3 likes, uno que me pone un corazoncito, me pone un dedo. No te desalientes, por favor, porque es el momento cuanto más fuerte que nunca, tenés que redoblar el esfuerzo para seguir adelante, porque eso no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso que lleva su tiempo. El aumento es muy paulatino, las redes cambian su algoritmo, te diría cada 3, 4 meses hay cosas completamente distintas, entonces hay que aprender las funcionalidades básicas y estar muy al tanto también de los cambios que se van produciendo y también, claro está, de las tendencias, es decir, qué se utiliza más, qué tipo de video, cómo puedo aprovechar este video que ya tengo grabado para ponerlo en YouTube, donde también lo puedo rentabilizar para tener un ingreso pasivo desde ahí cada vez que se reproduce el video en YouTube. YouTube te paga por eso una vez que tenés más de 1000 suscriptores en tu canal de YouTube, o cómo puedo transformarlo en un podcast, o esto mismo, cómo puedo transformarlo en un video vertical para ponerlo en las historias de Instagram. Es decir, que cada formato de contenido lo podemos trabajar para distintos medios y canales de acuerdo al público al que te vas a dirigir. Entonces, por ejemplo, en LinkedIn, por supuesto, tal vez no sea el mismo texto que pondrías en Facebook o en Instagram, sería un texto un poco diferente, porque LinkedIn es una red social profesional, pero por ejemplo en Facebook e Instagram tranquilamente podría ir el mismo texto, no habría mayor problema con eso. Vamos al punto número 5 de estos indicadores para saber si tu marca personal está funcionando, es que empezás a recibir invitaciones. ¿Invitaciones de qué? Para dar charlas, conferencias, para viajar, te mandan un producto de regalo, te mandan un libro porque vieron que te interesaba tal tema y una editorial te dice, bueno, acá tenemos una especie de influencer, que no es una mala palabra, es una buena palabra, vamos a contactarlo, o te empiezan a invitar por ahí a un espectáculo porque vieron que a vos te gusta tal cosa, entonces te invitan para que vayas, para que después agradezcas en una historia, o te empiezan a llamar también para trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando te estoy hablando de recibir invitaciones, a mí me ha pasado, por ejemplo, que a través de mi trabajo en las redes sociales me han invitado a disertar en congresos en México, en Panamá, en Colombia, en Brasil, en España, en Francia, en Estados Unidos, con viajes todo pago, donde cobrás honorarios y donde también podés estar unos días disfrutando y además aprendés mucho, porque te rodeas de los otros conferencistas, estás en un ambiente profesional que rara vez lo empezás rara vez accedes a eso. Entonces es muy importante esto de empezar a elevar la visibilidad porque esas oportunidades aparecen. ¿Aparece al mes 1, mes 2 que estoy haciendo la marca personal? No, eso lleva mucho tiempo. Así que te invito a que tengas mucha paciencia. Vamos a responder una pregunta
de Laura. Dice, ¿cómo se ve el poner un contenido idéntico en distintas redes? No hay problema, Laura, porque no necesariamente va a ser exactamente idéntico, pero no todo el mundo te sigue en todas las redes. Hay gente que te puede seguir en Instagram que no te sigue en Facebook. Hay quien te sigue en LinkedIn que no te va a seguir en Instagram. Son lenguajes y públicos completamente diferentes. Lo que yo haría es una pequeña modificación de algo, o del arte, o del formato, para publicar según la red social. Pero no pasa absolutamente nada, yo lo hago todo el tiempo, mi contenido se replica frecuentemente en varias redes. En la única red que yo hago contenido muy diferenciado es LinkedIn, donde también tengo como mucha presencia diaria, ¿sí? Y a mí la verdad que me da muchísimo resultado y tengo miles y miles de seguidores, porque LinkedIn también tiene una función de seguir, entonces las personas te pueden seguir aunque no estemos conectados. Siempre ahí el perfil es más profesional, también un cuidado que te quería dar a Laura y para todos, ¿no? El tema de cuánto vendo y cuánto doy contenido. O sea, el contenido de venta pura, oferta 2x1, venía a tomar 2 clases por el precio de una, o sesión de coaching, la primera sesión gratis, te diría 20% de tu contenido. El 80% tiene que ser contenido que agregue valor a las personas. Porque si no, la gente no termina confiando en vos. Está viendo esa intencionalidad de venta, para lo cual es muy bueno que te entrenes en lenguaje persuasivo, que no tiene nada que ver con la manipulación, y también en una técnica que se llama copywriting, que es la técnica de cómo escribir persuasivamente para que las personas lean tus textos y les interese. Si quieres saber cómo es la escritura persuasiva, podrías leer algún artículo de mi blog, por ejemplo, o alguno de los de Fernando en Press Coaching y en cualquier otro medio, donde vos te vas a dar cuenta cómo vas guiando a la gente en una lectura que es muy placentera para el público, por más que sea un tema complejo. ¿Sí? Voy a avanzar. Punto número 6, de darte cuenta que tu marca personal está funcionando, aumenta el tráfico en tu página web y en tu blog. Si no tenés página web, te recomiendo ir haciendo una. No tenés página web actualmente, hacete un blog, ¿sí? Es gratuito. Hacer una página web hoy también es gratis. Entonces hay que ponerle cabeza, hay que ponerle onda, no usar frases trilladas en nuestra web o en nuestro blog, como por ejemplo, te enseño a descubrir tu mejor versión, porque eso ya no funciona más. Disculpen que lo diga con tanta crudeza. Bueno, y a partir de la marca personal vas a notar cómo las personas empiezan a ver más tus publicaciones, te metes a ver las estadísticas de tu página web o de tu blog, se van interesando en los temas, te dejan comentarios, te hacen preguntas también en el blog, preguntas que también hay que contestar. Todo esto que estamos hablando, la marca personal, requiere un tiempo nuestro. Yo te diría que al principio, con que le puedas dedicar 1 hora por día de lunes a sábados, 1 hora por día, de lunes a sábados, marcada en tu agenda, vas a notar una gran diferencia al poner en marcha tu marca personal si la haces vos solo, ¿sí? Pero tiene que ser un trabajo enfocado, no puede ser en los espacios que tengo libre, bueno, hago una publicación en Instagram. No, porque esto tiene que tener frecuencia, tiene que tener continuidad, tiene que ser potente y tiene que ser coherente, tiene que haber una transversalidad en toda la comunicación. Avanzo porque se nos va el tiempo. Punto número 7, visibilidad en medios de comunicación. Esta es una estrategia que yo utilizo y que realmente, la verdad que la aprecio muchísimo. Yo tengo como una red que he armado de medios de comunicación importantes, la revista Forbes, por ejemplo, tanto de acá, artículos de Forbes que publico acá, los publican en inglés en Estados Unidos y demás, que me ha llevado tiempo construirlo. Es generar vínculos con los editores, con los periodistas, con entender también cuál es la lógica de las notas, el tipo de contenido que ellos necesitan. Entonces yo le doy ese contenido y los medios necesitan contenido. Por eso, por ejemplo, estás viviendo en un pueblo chico o en una ciudad mediana, tenés acceso a alguien que tiene un programa de radio, no dudes en ofrecerle, por ejemplo, ir a hacer una columna semanal sobre un tema de tu especialidad, conociendo al público, porque siempre vamos a comunicar desde la perspectiva del público, no desde la perspectiva de lo que a mí me parece importante. Yo tengo que salir de mí para mirar qué es interesante el tema del público en el medio al que me voy a dirigir. ¿Bien? Excelente. Ahí Laura agrega un tema de cómo cuando se repite el contenido en distintas redes,
El algoritmo no tiene ningún problema con eso, porque Instagram no está comparando que vos publicaste eso en Instagram y también lo publicaste en LinkedIn, en las redes sociales. Por lo general eso no funciona, funciona dentro de la propia red social. Si vos, por ejemplo, un posteo en Instagram, lo pones 6 veces a lo largo de 6 meses y Instagram va a detectar que está repitiendo contenido, pero LinkedIn ni se enteró, Facebook ni se enteró. Entonces, en la misma red social no repitas contenido. Yo te hablaba de replicar contenido en distintas redes sociales. Lo preparo para Instagram, lo puedo replicar en Facebook, por ejemplo, y también en Twitter, si quiero. O una nota que escribo en el blog, la puedo poner en Twitter, la puedo poner en Facebook, la puedo poner también en Instagram en forma de sliders, cuando vamos pasando las imágenes así, y la puedo postear en mi perfil de LinkedIn, tranquilamente. Y con ese mismo material puedo grabar un video para YouTube. Y ahí no tenés ningún problema con el algoritmo, Laura. ¿Bien? Ok. Sigo. Entonces, hablamos de la visibilidad en medios de comunicación, es muy importante, porque te valida. Es como publicar un libro. Ah, mirá, tiene un libro publicado, ¿sí? El punto número 8, súper importante, aumenta tu valor mercado. ¿Qué es el valor mercado? Más dinero. Te cotizás mejor. Podés ponerle precio a tu trabajo de una forma más consistente. ¿Por qué? Porque te conocen, porque tenés una comunidad, porque cuando agradezcas en una story, por ejemplo, la actividad que hiciste dando una charla de trabajo en equipo, vas a mencionar a la empresa, si la empresa lo permite, hay muchos casos que son confidenciales y no se pueden mencionar, pero en muchos casos sí, entonces ahí aumenta tu valor mercado y consecuentemente va aumentando ese conocimiento que después, más tarde, con los años, se traduce en tu reputación. Vamos al punto número 9, que justamente es mejorar la reputación. La reputación es ni más ni menos que, como dije al comienzo, la percepción que se genera en gente que no te conoce acerca de lo que vos haces. Por ejemplo, una cosa que nos comentan muchas veces, uy, me transmitís mucha paz con lo que decís, o me llegan mucho tus mensajes, salí de una situación muy, muy conflictiva leyendo tus artículos, o sea, cosas por el estilo, eso es lo que va formando la reputación. Hoy una clienta del segmento inmobiliario, una gerenta de una empresa inmobiliaria súper importante, yo trabajo con la empresa líder, la que más vende en esa cadena inmobiliaria, me decía, ay, mi hija te está siguiendo, está enloquecida con tu contenido, dice que todos los días la dejas pum para arriba de motivación. A mí me gusta trabajar mucho desde el eje de la motivación, que es uno de los ejes verticales, se le llaman las verticales de contenido, que yo tengo en todo lo que hago. Entonces, doy una charla, siempre va a estar la parte reflexiva y todo, pero siempre te vas a ir motivado. Esa es mi misión de trabajo y la vengo sosteniendo hace años y esa es mi estrategia, ¿sí? No quiere decir que tenga que ser la tuya. Entonces, mejora la reputación y el último punto es el momento de elección de propuestas. ¿Qué significa esto? Que va a llegar un momento que vas a tener tanto trabajo que vas a tener que elegir qué propuestas aceptar. Con cuáles decir que sí, con cuáles decir que no. Hay distintas cosas. Yo al principio obviamente atendía todo tipo de clientes y todo tipo de llamados los respondía. Después ya obviamente cuando recibís un gran flujo de llamados tenés que no automatizar las cosas, a mí no me gusta eso, pero sí sistematizar. Por ejemplo, me piden una cotización para algo escribiéndome en Instagram. Los derivo a que me manden por mail explicándome de qué se trata la actividad, porque una cotización por Instagram no la paso. ¿Comprenden esto? A esta altura de la carrera. Entonces vos tenés que ir modulando las formas de tu gestión comercial también a medida que tu carrera va creciendo. Todo eso tiene que ver con precisamente el aumento de tu marca personal. Por eso que te he compartido estos 10 indicadores que estás viendo aquí en pantalla. Este es el momento para sacar la foto de los 10 indicadores para que los tengas presente, de armar una estrategia de marca personal y paulatinamente a lo largo de los años ir construyendo para que estos indicadores se vayan manifestando de una forma muy, muy clara en tu día a día de la carrera. Y una cosa muy importante que recuerdes, ya para terminar, que nuestro mercado hoy no es solo el país donde vivimos o la ciudad donde estamos. De hecho, yo tengo el 50% de mi trabajo en el exterior, 50% en Argentina. Entonces, es muy importante que sepas cómo trabajar hacia el exterior. La velocidad de respuesta influye mucho, la adaptabilidad al cambio, el dominio de la tecnología para poder trabajar en forma virtual, la habilidad para interpretar la necesidad que tiene nuestro cliente. Todo eso es muy importante. A veces no te va a contratar gente que conozca de tu actividad, te va a contratar un jefe de compras al que vos le tenés que vender algo, digamos, que no tiene nada que ver con la gestión de compra, que el señor está comprando
ruedas y también está comprando tu servicio profesional. Necesitamos aprender a relacionarnos con ese tipo de público porque hoy las empresas, por ejemplo, se mueven de esa manera, o los organizadores de congresos, no todos tienen la sensibilidad para captar lo que vos estás haciendo. Entonces es muy importante aprender a venderte mejor en todo el sentido de la palabra, a no tenerle miedo a hacerlo y por supuesto a exponerte, porque la marca personal te va a exhibir, te va a mostrar y vos sos tu propio aval, el gancho, la firma que le pones en todo lo que estás haciendo. Si te interesara profundizar este tema, pero para aplicarlo en un trabajo que ya tenés, donde vos ya estás empleado, la marca personal también la podés aplicar adentro de la empresa. Sería una intramarca personal dentro de la empresa donde vos estás trabajando hoy. Entonces, por ejemplo, formas de aumentar tu marca personal dentro de la empresa: comunicar tus logros, trabajar en equipo, asumir un proyecto especial para poder lucirte y mostrar, optimizar las redes de contacto a partir de la gente que conoces alrededor de tu trabajo, no te quejes, buscar resultados, aprende de todo y de todo, sé curioso, ofrecete para proyectos especiales, para un curso que por ahí no te han invitado, decir yo quisiera estar en ese curso, puedo estar, mejorar la redacción y la oratoria, fundamental, fundamental dentro de las habilidades más buscadas, aportar ideas que puedan ser de valor, mantener alta tu energía, porque es algo que te distingue, ¿sí? Y hacer aportes de valor, no solamente de tu tarea específica, sino también para el contexto de tu equipo de trabajo, de tus compañeros, de la empresa en sí. Entonces, fíjate cómo la marca personal también la podemos aumentar dentro de nuestro trabajo. Si quisieras saber más de esto, porque después me empiezan a llegar todos los mensajes de dónde puedo conseguir más material sobre esto y demás. Primero, gratis, tenés una lista de muchísimos videos sobre marca personal en mi canal de YouTube, que es Daniel Colombo Comunidad. Vas ahí, encontrás una lista que dice lista, marca personal, y tenés montones de videos. También tenés mis podcasts en Spotify y todas las grandes plataformas. Ahí podés buscar los que son de marca personal. Mi web, te metes en la web, danielcolombo.com, ahí tenés una lupa, buscas marca personal, te van a aparecer decenas de artículos gratis, ¿sí? Y también, si quisieras comprar, tenés un libro que edité que se llama Marca Personal, cuando el producto eres tú, que está disponible en papel, en Mercado Libre y en Amazon, y como ebook también lo encontrás en Amazon. Así que lo podés descargar. Este es un libro práctico, chiquitito, donde te enseño de la A a la Z todo lo que te comenté hoy, pero por supuesto ampliado y amplificado. Entonces, fíjate, esta frase final que siempre me gusta ponerla. Vos podés ser la más talentosa de las personas, podés tener la energía más alta, el mayor conocimiento de tu actividad, pero si no te conocen, es como si no existieras. Entonces, fíjense que un talento apreciado, valorado, tiene mucho mayor apoyo al momento de crear marca personal. Es decir, que la gente te va a apoyar si lo que vos estás entregando es de calidad y a la gente sobre todo le sirve. Somos solucionadores de problemas. Las personas hoy compran servicios si les solucionan algún problema. Si se hace muy complejo, no te van a comprar. A mí me pasó tomando coaching, hace unos 5 años contraté un coach ontológico, en ese caso era de la corriente de ontología, y al segundo encuentro, yo siendo coach, la verdad que le comenté a la persona que me parecía un amor: mira, no te entiendo nada de lo que me decís. Entonces, no me está resultando, no me puedo llevar nada tangible ni nada concreto de lo que estamos hablando. Entonces no puedo seguir trabajando con vos. Hoy la persona necesita la solución. No que yo le diga cuál es la solución, pero sí que le aporte el camino, que le esclarezca, que la apoye, que de alguna manera la inspire para encontrar esas respuestas o soluciones concretas, que le deje de doler algo, que se ejercite físicamente, sea lo que sea que vos hagas. Pero tiene que ser concreto, tangible, en un lenguaje que la otra persona pueda entender. A veces veo posteos donde dicen, bueno, esto tiene, y ponen toda la fórmula de tal cosa. Yo no entiendo nada, la verdad, no conozco de eso. Entonces, háblame en un lenguaje que pueda comprender. Cuidado con utilizar la jerga profesional, y eso es algo que en el mundo del coaching se utiliza mucho, y a veces es hasta, queda como un signo medio de pedantería, ¿no? Es como que yo pertenezco, vos no pertenecés. No, señores, somos todos exactamente iguales. Somos todos seres humanos, algunos con un conocimiento extra, otros con capacidades para algunas cosas, pero todos tenemos un don, todos tenemos un gift, como se dice en inglés, todos tenemos un regalo que poder ofrecer al mundo. Y qué mejor que hacerlo a través de la marca personal. No le prives al mundo
de mostrarte quién sos a través de tu marca. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo anduvo eso? Maravilloso, querido Dani, maravilloso como siempre. Digo, qué lujazo tenerte acá. Y digo, si esto fue el contenido de valor gratuito, no me quiero imaginar lo que debe ser entrenar con vos, ¿eh? Pero bueno, como sí me lo imaginé, en realidad fue que te convoqué para que seas parte de este Dream Team que va a formar a todas esas personas que tienen la firme intención de subir un escalón en su profesión para mostrarle al mundo todo ese valor que tienen para dar. Me parece, vos lo dijiste al principio, mencionaste a Borja, realmente lo que hizo Borja con sus máster para mí fue muy inspirador, y en ese sentido fue que dije, yo voy a hacer lo mismo. Obviamente no voy a competir con Borja, no voy a competir con ninguna escuela de coaching. Yo quiero crear un máster, una especialización para todos aquellos que tenemos un servicio para darle al mundo. Y lo que venía escuchando en los distintos talleres y venía escuchando en la comunidad, de colegas incluso, era que estaba faltando este eslabón, ¿no? El de cómo comunicar. Vos recién dijiste algo muy acertado. Nuestros colegas coaches ontológicos caen en la trampa recurrentemente de hablar en una jerga, en un lenguaje muy técnico. Eso genera una brecha. Eso genera que muchos de los coaches, y este es un dato, no es una opinión, es un dato de la ICF, ¿sí? Más del 90% de los coaches certificados por ICF en el mundo no trabajan como coaches. E investigando, descubrimos que justamente el eslabón perdido es la comunicación. Entonces, comunicar de manera clara todo ese valor que tenemos es el gran objetivo. Y la propuesta es que aprendan haciendo. Por eso voy a compartir pantalla para de manera muy rápida y sintética mostrarles un poquitito el valor que les vamos a ofrecer en esta especialización, donde no va a venir alguien a hablarte de redes sociales y en su cuenta tiene 1000 seguidores. No, el que te va a enseñar sobre LinkedIn es Daniel Colombo, que es Top Voice. Quien te va a enseñar sobre cada red social es un experto y un especialista en eso. Eso es lo que hicimos, convocar a los mejores, a los expertos, a los especialistas. Y la consigna es que salgas de esta especialización haciendo, o sea, que la vivas haciendo, ¿sí? O sea, el valor inmediatamente lo vas a poder poner en práctica. Entonces te voy a mostrar rápidamente cuáles son estos seminarios que vamos a tener. Bueno, algunos que me conocen, mi seminario se llama Palabras que Impactan. Enseño justamente cómo presentarse, cómo vender sin vender, cómo utilizar recursos de los publicitarios y los periodistas para conectar con nuestro público. Bueno, la muestra gratis te la acaba de dar Daniel Colombo, lo vas a tener como profesor. Imagínate si esto fue la muestra gratis, lo que va a ser tenerlo, ¿no? Y entrenar con él, que te va a enseñar cómo desarrollar justamente y crear tu marca personal, cómo crear ese ecosistema de comunicación, todas esas estrategias, y para que lo pongas en acción y gestiones tus propias campañas de prensa, que es otro de los temas en los que Daniel es experto. Fernando Celis, que llega desde los Estados Unidos con su método poderoso de hace muchos años, es el titular de la ILC Academy y es un experto en vender justamente programas de coaching y sesiones de coaching. Ricky Melo, que adaptó su programa, ¿sí? De Soy Coach y Ahora Qué. Bueno, como justamente le estamos hablando a emprendedores, su seminario es Soy Emprendedor y Ahora Qué, y te trae justamente los 5 estadios de un negocio basado en el modelo de Harvard, para que puedas planificar paso a paso tu propuesta. Dani te decía, tenés que aprender a grabar videos. Bueno, Daniela Cosán, que fue presentadora de E! Television y tiene un programa maravilloso, te trae este seminario. Habla bien y conecta mejor, para que aprendas a grabar videos en Instagram, en YouTube, para las redes sociales. Sofía Estamatea llega con diálogos de valor. Hace poquito veía un gráfico que era
dije, este se lo tengo que pasar a Sofi, porque eran distintos escalones que eran conversaciones, ¿no? Conversación complicada, conversación complicada, conversación complicada, y al final de todos esos escalones estaba el éxito o estaba el vínculo sano. Bueno, Sofi te va a enseñar justamente cómo lograrlo con conversaciones de valor. Bueno, Juli te va a enseñar a brillar en Instagram, y como dice ella siempre, no para que tengas una cuenta de Instagram para tus amigos, no, es la cuenta de Instagram para el emprendedor, cómo usar esta herramienta poderosísima que es Instagram a la hora de emprender. Y mirá quién te va a enseñar a hablar en público, ni más ni menos que un gran referente, Mario Masachesi, ¿sí? Un taller práctico para que aprendas a hablar en público. Ariel Goldberg, otro gran referente que llega para contarte cómo hacer storytelling consciente, una nueva mirada del storytelling, ¿sí? Marce Barcia, que es experto en tecnologías, te va a enseñar todo lo que tenés que saber justamente sobre las tecnologías de la información y todas esas herramientas tecnológicas, por ejemplo, del mundo Google, que necesitamos para insertarnos en esta nueva era digital. Federico Irigoyen, también otra voz referente dentro de YouTube, también más de 100.000 seguidores, tiene una gran comunidad, te va a enseñar a que puedas desarrollar una comunidad. Como te decía, Daniel Colombo, Top Voice de LinkedIn, te va a traer todos los secretos de esa red social. Alguien que llegó de la mano, recomendado por Dani Colombo, quien le maneja justamente algunas de sus cuentas, nos viene a enseñar, José Luis Bustillos, cómo hacer campañas efectivas en Facebook e Instagram. Juli te va a enseñar cómo utilizar Canva para tu Instagram. Y luego llegan también dos referentes en materia de podcast. Natalia Carcavallo, la creadora de WeTalker, una plataforma tipo Netflix, pero de podcast, donde distribuye justamente Dani también sus podcasts. Y luego Nico Epstein, un locutor que te trae la otra parte del podcast. Entonces, de acá salís sabiendo todo sobre el podcast. Y por último, un experto que trabaja en una empresa que te va a enseñar cómo utilizar WhatsApp Business, ¿sí? Para emprender. Otro espacio maravilloso que vas a contar es el espacio de mi primer libro. Muchos de los profesores que estamos aquí, la mayoría somos autores, ¿sí? Con varios libros publicados. Bueno, entonces te vamos a guiar para que vos también puedas publicar tu primer libro. Y algo que también me inspiró mucho el espacio de Borja es el espacio de seguimiento y supervisión, ¿sí? O sea, para que te sientas escuchado, para que puedas manifestar qué te está pasando con la formación, qué necesitas. Bueno, va a haber un espacio justamente de supervisión. Aquí dejo de compartir pantalla, decirte que en el chat ahora de YouTube te estamos dejando una línea de WhatsApp, un link para que puedas enviar un WhatsApp si querés recibir más información, si querés tener una entrevista con Juli que te va a contar justamente de más en profundidad y va a responderte todas las dudas y consultas que tengas respecto de esta formación. Quiero que sepas que varios de los profes, cuando los invité a sumarse, me dijeron: Fer, qué bueno hubiera sido tener esta formación cuando empecé. Porque, como te dijo Dani hace un rato, es como un frasco de vitaminas enorme en materia de comunicación. De acá salís comunicando de manera clara y efectiva y conectando con toda esa gente que te necesita. Ese es el gran objetivo. Ese es el aporte en el cual nos sentimos unidos todos los que nos subimos a esta propuesta, que es la especialización en comunicación para profesionales emprendedores. El objetivo es que vos, que tenés una propuesta de mucho valor, puedas entregar esa propuesta a todas esas personas que te necesitan. Muchos de nosotros tenemos el noble objetivo, como dijo Dani, de cambiar el mundo. Bueno, pero para cambiar el mundo es necesario que lo comuniques de manera clara y efectiva. Por eso te queremos dar todas estas herramientas que cada uno de los profes en su especialidad ya logró. Acá no viene alguien que es un improvisado. Cada uno de los profesores es referente, es especialista, ¿sí? Entonces, armamos este Dream Team para que vos salgas a brillar al mundo y puedas conectar con toda esa gente que te necesita. Dicho todo esto, decirte una vez más, querido Dani, gracias, gracias, gracias de corazón por ser parte de este proyecto. A ver, ahí.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias también a todo el equipo que está trabajando para que esto salga adelante. Para mí es un honor, un placer poder compartir esta tarde con ustedes. Ojalá hayan encontrado al menos un tip de valor en todo lo que compartí con ustedes. Y estoy disponible, les invito también si quieren a que me manden algún mensaje vía Instagram y demás. Si necesitan hacer alguna pregunta que les quedó dando vueltas, con mucho gusto la voy a responder. Y los invitaría, sí, a que manden ahora en el chat de YouTube, al WhatsApp que está publicado, su consulta, su interés, para informarse, porque me parece que se vienen épocas de muchísima volatilidad comercial, mucha competencia, va a haber cada vez más profesionales y cada vez más gente que va a dejar los trabajos formales para dedicarse a este tipo de disciplinas, emprendiendo. Entonces necesitamos tener bien seguros por lo menos nuestros argumentos de venta, de comunicación y saber las distintas herramientas para estar acorde con este tiempo. No es un tiempo solamente tecnológico y digital, es un tiempo que va a ser híbrido, vamos a tener mucha tecnología y también mucho de presencial, y necesitamos estar preparados más que nunca, sobre todo con algo que te mencioné, que es el tema de la oferta de valor. Y por otro lado, hablando de valor, este es un programa que si lo tuvieras que contratar a cada uno de nosotros por separado, tiene un valor que sería prácticamente de, no sé, 300 o 400 veces más el valor en que lo hemos puesto. Y lo hemos puesto a un valor muy razonable, muy accesible, con flexibilidades de pago para un país, por ejemplo, como Argentina, pero digamos, con valores súper razonables respecto a lo que son, por ejemplo, las formaciones que yo tomo en el exterior. Cualquier formación en el exterior realmente cuesta muchísimo dinero. No quiero decir cifras porque por ahí la gente le puede parecer mucho, le puede parecer poco, pero por ejemplo, para mí el formarme es una parte muy importante. Entonces, si hay una formación donde yo voy y veo que hay calidad, que hay coherencia, que hay temas que yo necesito, la verdad que yo no lo dudaría. Muchísimas gracias nuevamente y gracias, Fernando, por esta oportunidad de compartir. Gracias a vos, querido Daniel. Y bueno, si tenés consulta, ya sabés, podés enviar un WhatsApp. Y si por algún motivo estás viendo esto grabado, no encontrás el link de WhatsApp, andate a Instagram, @academiapic, ¿sí? Y nos mandás un MD, nos mandás un mensajito por cualquiera de los canales. ¿Sí? Puede ser por Prescoaching, pedinos información y te estaremos respondiendo para que puedas sumarte muy pronto a formarte con todos nosotros. Damos por finalizado este webinar, te esperamos el mes que viene con otro de los profes. Todos los meses te vamos a estar entregando un contenido de valor con cada uno de los especialistas de esta formación. Les dejo un fuerte abrazo que traspase la pantalla, nos vemos muy